Buenas a todas y todos, soy Marcelo Guagnini y en esta presentación vamos a conocer y repasar la estructura anatómica e histológica de los órganos que conforman el sistema inmune. Vamos a observar un esquema simple de lo que son los órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Los primarios son la médula ósea y el timo, y los linfoides secundarios son el vaso, los ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a las mucosas, también llamado MALT. ¿Por qué se denominan órganos linfoides primarios a la médula ósea y al timo? Porque es en la médula ósea donde se forman todos los elementos del sistema inmune. Ahora bien, la pregunta sería, ¿por qué el timo es un órgano linfoide primario si no es donde se forman en realidad los elementos linfoides? Lo que ocurre es que aquí es que se diferencian o maduran algunos de los linfocitos, fundamentalmente estamos hablando de los linfocitos T, por lo cual sin esta maduración no podrían cumplir su función en el sistema inmune. Entonces, ¿qué es la hematopoiesis? Es la formación y desarrollo de glóbulos rojos y blancos. Ustedes verán en esta diapositiva que está descrita una célula que es la hematopoyética pluripotencial. Estas células dan origen a progenitores linfoides y mieloides. Con diversas técnicas uno las puede individualizar, ya que con coloraciones habituales, como las que vamos a ver más adelante, de hematoxilina y eosina, son muy difíciles de encontrar en la médula. Entonces, se denominan CD34 porque CD significa Cluster of Differentiation, o sea, grupos de diferenciación. 34 es un número arbitrario que se da a ese receptor. Entonces, con la técnica que comentamos de inmunohistoquímica que usa anticuerpos monoclonales, esos anticuerpos se pueden marcar y el anticuerpo así marcado se une al receptor pudiendo individualizar a dicha célula. Tenemos en esta diapositiva esquematizado cómo es una médula ósea, con toda la serie mieloide, los vasos que conforman sinusoides, y no se ve en esta foto, pero está sostenida por una trama reticular, o sea, fibras reticulares que de sostén. Sabemos que hay dos tipos de huesos, el hueso compacto, como los huesos planos, el ejemplo clásico es el cráneo, y los huesos esponjosos, como son la epífisis de los huesos largos, el esternón, las vértebras, la pelvis. El sitio donde se prefiere realizar las biopsias para estudiar bien la médula ósea es la espina ilíaca posterior-superior, que es un sitio donde se soporta más este tipo de procedimiento, son menos traumáticos, es un sitio donde la médula ósea es rica. Entonces, la médula ósea tiene un armazón que es de hueso esponjoso, como lo dijimos anteriormente, que está compuesto por las trabéculas. Entre las trabéculas hay tejido adiposo, y este tejido adiposo va a variar de acuerdo a la edad. En una persona joven, el predominio es de los elementos celulares, es decir, de la serie granulocítica, la serie eritroide y megacariocítica, por sobre el tejido adiposo, aproximadamente en un porcentaje de 70-30, o sea, 70% de células y 30% de adiposo. En edad media es 50 y 50, y en adultos y ancianos es más dependiente del tejido adiposo, el predominio, más o menos un 30% de celularidad y un 70% de tejido adiposo. Entonces, los componentes hematopoyéticos fundamentales que se ven en una biopsia de médula ósea son tres:
la serie eritroide, la serie mieloide y la serie megacariocítica, con predominio entonces de la serie mieloide y de la serie eritroide por sobre la megacariocítica. Hay una relación de 3-1 a favor de la serie mieloide. No hablamos de linfocitos y plasmocitos, la realidad que son bastante difíciles de observar en una biopsia de médula ósea. Los plasmocitos suelen ser perivasculares. Los linfocitos suelen estar dispersos, pero más comúnmente en grupos. Predominan los linfocitos en el primer año de vida, pero después van disminuyendo en cantidad. Es decir, y resumiendo, entonces, cuando uno ve una médula ósea, lo que más observa es la serie mieloide o también llamada granulocítica. En esta diapositiva vemos más o menos lo que es toda la ontogenia de los elementos que conforman el sistema inmune. En la siguiente, un poco más específico de la ontogenia y de las funciones. Vemos el preparado histológico entonces de un hueso esponjoso con su respectiva médula. Es una biopsia teñida con hematoxilina y eosina, donde las trabéculas óseas se observan de color rosado. La médula, observen que tienen fundamentalmente dos colores, el azul de la distribución celular de las tres series hematopoyéticas, o sea, la serie mieloide, la serie eritroide y la serie megacariocítica, que va a estar entremezclada. Y el color claro es del tejido adiposo. Recordemos que el tejido adiposo va aumentando con la edad. Como dijimos anteriormente, en edad infantil predomina la serie hematopoyética y en la edad adulta predomina el tejido adiposo. Entonces, reiteramos, vemos un tejido de color claro que es el tejido adiposo, un tejido azulado que son todas las células y vemos áreas más grandes o amplias, claras, que serían los senos. No observamos con esta coloración la trama de reticulina, que es el soporte de la médula ósea. Esto se debería ver con otros tipos de coloraciones que las resaltan, como se llaman la coloración para fibras de reticulina. Bueno, entonces la médula ósea está conformada por cielo y mieloide, que son los polimorfos nucleares, por eritroide, donde predominan los eritroblastos. Recordemos que los glóbulos rojos, antes de perder el núcleo, tienen un núcleo redondo y bien oscuro central, y la serie megacariocítica. Lo que se destaca a primera vista son los megacariocitos por su tamaño y por ser multinucleados, pero la realidad que el predominio de las series está dado por la serie mieloide. Ya dijimos que en general la relación mieloide-eritroide es de 3-1. Recordemos entonces que entremezclados con los elementos maduros, que son los polimorfos nucleares, con los núcleos irregulares, hay otras células inmaduras con núcleos menos lobulados y más grandes y que son difíciles de caracterizar si corresponden a serie eritroide o a serie mieloide. Entonces vemos el preparado histológico, observamos que la célula que más llama la atención, la grande en el medio con amplio citoplasma y muchos núcleos, es un megacariocito. Del megacariocito, del citoplasma específicamente, es que se desprenden las plaquetas. Después vamos a ver células que se ven más oscuras y redonditas, que son los eritroblastos. Recuerden que el eritrocito, antes de ser eritrocito, es eritroblasto y es nucleado. Y después vemos células que tienen
núcleos como si fueran arriñonados o encallados, que son los polimorfos nucleares. Entre todo esto vemos los glóbulos de tejido adiposo y la mayoría de las células tienen una estructura con núcleos más grandes y son bastante difíciles de interpretar si corresponden a la serie inmadura mieloide o eritroide. Acá lo observamos a mayor aumento y marcamos algunas de estas células, ¿no? Los adipocitos, el megacariocito. Vemos un polimorfo nuclear maduro, vemos un eritrocito que en realidad es un eritroblasto porque es el núcleo redondo y oscuro. Vemos, por ejemplo, un eosinófilo inmaduro, donde vemos bien los gránulos eosinófilos, pero el núcleo es más grande. No es patrimonio del patólogo o del histólogo el poder diferenciar las células inmaduras, porque la realidad es que con hematoxilina y eosina se ven muy parecidas, sino que es el hematólogo que con los extendidos puede diferenciar a qué progenie pertenece cada célula. Acá vemos un poco otro esquema de la ontogenia del sistema inmune. Vamos a pasar a hablar ahora del timo. El timo es un órgano glandular que está constituido fundamentalmente y predominantemente por linfocitos, y estos son linfocitos T. La función, como dice esta diapositiva, es crear y seleccionar un repertorio de células T que protegerán al cuerpo de infecciones. Lo que tenemos descrito en esta diapositiva de la selección positiva y negativa lo veremos más en profundidad con el correr de la asignatura. Allí ustedes pueden ver dónde está ubicado el timo, lo que sería el mediastino, súper anterior entre pulmones, cercano a la laringe y cercano a la tiroides. Como anécdota, uno puede contar que en patología tumoral tiroidea, cuando se resecan los ganglios linfáticos de dicha zona, uno puede observar restos tímicos en pacientes de mayoría de edad, porque es de destacar que el timo va involucionando con la edad. Es decir, que el timo se ve enteramente y con su estructura conservada en edades pediátricas o neonatales, pero luego va desapareciendo, quedando simplemente restos de glándulas en lo que sería el tejido adiposo de la zona mediastínica. Entonces, observamos un esquema de la histología del timo. Vemos que está conformado por una delgada cápsula de tejido conectivo. Luego tenemos una corteza que está constituida fundamentalmente por linfocitos y luego vamos en el centro a tener una médula. Todas estas células a su vez tapan, oscurecen otras que son las células epiteliales del timo. Estas células epiteliales más adelante vamos a ver que tienen una función primordial en las presentaciones de los antígenos. Vemos entonces un corte histológico con hematoxilina y eosina, y en realidad una de las características que uno aprecia mejor en un corte histológico, aparte obviamente de todo el fondo linfoide, son estas estructuras arremolinadas que serían como perlas córneas, es decir, como elementos escamoides, que son células en degeneración y que se denominan corpúsculos de Hassel. Bueno, luego hablamos de los órganos linfoides secundarios, que tenemos a los ganglios linfáticos, al vaso y al tejido linfoide asociado a las mucosas. Observamos que los ganglios linfáticos tienen una estructura que semeja a un poroto, ¿no? Con una cara convexa y una cara cóncava donde salen los vasos eferentes. Entonces la histología de los ganglios linfáticos
tenemos que, similar al timo, está rodeado por una delgada cápsula de tejido conectivo. Tenemos una zona periférica llamada corteza y una más profunda llamada médula. O sea, como ven, semejante a lo que es el timo. Vemos el corte histológico de un ganglio linfático. Fíjense que tiene la forma de un poroto, también algunos dicen forma riñonada, con una cara convexa y una cara cóncava. La cara convexa obviamente hacia la derecha, la cóncava hacia la izquierda. Fíjense que en la cara convexa vemos una delgada línea rosada que es la cápsula de tejido conectivo. Por fuera de esta cápsula de tejido conectivo hay tejido adiposo. Pero vamos al ganglio linfático propiamente dicho. Inmediatamente por dentro de la cápsula vemos la corteza y sigue con la médula, que es lo que está en profundidad y es donde se observan la mayoría de las estructuras vasculares. Donde observamos que dice la palabra médula, ahí estamos en el hilio del ganglio linfático y de allí es que saldrían los vasos eferentes. Volviendo a la corteza, observamos que hay unas estructuras redondeadas de color claro y que tienen la letra F. F es de folículo, folículo linfoide, pero la realidad que lo que se ve más claro es el centro germinal del folículo linfoide. Estos centros germinales se ven claros cuando hay un estímulo antigénico, porque en general, ni bien nacemos, los folículos tienen un centro germinal que se ve oscuro. ¿Esto por qué es? Porque al tener contacto con un estímulo antigénico comienza a reaccionar los linfocitos, los linfocitos se vuelven más grandes. La mayoría de las células a las cuales uno destaca como células inmaduras, ya sea en cualquier órgano de lo que estuviéramos hablando, las células inmaduras suelen ser más grandes, tener más citoplasma, tener núcleos más amplios. Entonces, al tener más citoplasma, hace que se vean más claras las zonas y por eso acá vemos un ganglio linfático que ya tuvo su estímulo antigénico. Lo que vemos con la letra S es de los senos, que son los senos vasculares, son vasos linfáticos y se interponen entre los folículos. Los folículos linfoides predominantemente están constituidos por linfocitos B. Las zonas interfoliculares y que rodean a los senos están fundamentalmente constituidos por linfocitos T. Acá vemos otro corte donde observamos la cápsula de tejido conectivo. Este es otro ganglio linfático. Fíjense que pegado tenemos a los folículos linfoides. Los tenemos con sus centros germinales bien notorios y rodeando a los centros germinales vemos un área algo más oscura que se llama zona del manto. Así que en realidad un folículo linfoide se compone por tres zonas. Se compone por un centro que es el centro germinal, una inmediatamente alrededor que es el manto y hay otra zona alrededor del manto que en realidad es bastante poco perceptible que se llama seno marginal. Entonces acá en esta diapositiva más o menos volvemos a repasar algunos conceptos de los cuales acabamos de comentar. Vemos otro corte de un ganglio linfático, vemos el tejido adiposo, luego la cápsula de tejido conectivo, la zona B, como dijimos anteriormente, que fundamentalmente predomina en los folículos linfoides, la zona T, que es la interfolicular. Bueno, en esta diapositiva
vemos la utilización de otra técnica, que es la técnica de inmunohistoquímica. Ya hablamos de ella cuando nos referimos a la célula hematopoyética pluripotencial, cuando dijimos que utilizamos anticuerpos para destacar esa célula y dijimos que la marcábamos con el CD34. En este caso, utilizamos esta técnica para diferenciar los linfocitos T y los linfocitos B. Si bien nosotros ya previamente sabíamos que los linfocitos B conforman el área folicular y los T las áreas interfoliculares, hay veces que los ganglios linfáticos pierden su histoarquitectura y necesitamos saber por cuáles están constituidos predominantemente. Entonces, acá vemos dos técnicas en una, es decir, que el fundamento de la técnica inmunohistoquímica es la misma, pero utilizamos diferentes cromógenos para destacar cada una de las células. Cromógeno rojo para individualizar la zona T, los linfocitos T, y la peroxidasa, que se tiñe de un color marrón o marrón cobrizo, para la B. Como ven, la zona B es redondeada, o sea que está destacado lo que es un folículo linfoide, y es más disperso en la zona T, donde los linfocitos T están en las áreas interfoliculares. Esta técnica, como dijimos, entonces se basa en anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son marcados como para, a su vez, que se una al antígeno, que en este caso son los receptores que están en la membrana de las células, y así como dijimos que el CD34 lo usábamos para la pluripotencial, para identificar la zona B usamos CD20, en este caso sería un anti-CD20 porque el linfocito B tiene CD20 en su membrana, y CD3 para los linfocitos T. Usamos un anti-CD3 marcado. Un poco una explicación somera de lo que es la técnica de inmunohistoquímica, que ya la verán más adelante. Este es otro corte histológico también de ganglio linfático, y lo que queremos destacar en esta diapositiva es que el ganglio linfático no solo se compone de linfocitos, de estructuras vasculares, de tejido conectivo, sino que también hay células presentadoras de antígenos, como son las células dendríticas, los macrófagos, y en este caso tienen una marcación propia los macrófagos, que es el pigmento antracótico, que es el carbón, y esto resulta ser de lo que aspiramos continuamente del medio ambiente. Estos son ganglios en general de ubicación mediastinal, y el pigmento antracótico, si bien es algo que no debería ser normal, es común de ver en los ganglios linfáticos de todas las personas, específicamente los ganglios linfáticos mediastinales. Entonces, que se halle el pigmento antracótico en estas células nos sirve para mostrar cómo se ve un macrófago. Es una célula bastante más grande que los linfocitos y tienen ese núcleo ahí que se ve un poco más violáceo. El pigmento antracótico es negro. Bueno, luego pasamos al vaso. Así como dijimos que el timo es un órgano glandular, por ejemplo, el páncreas sería un órgano glandular, hay otros órganos que nosotros denominamos parenquimatosos. Los órganos parenquimatosos son los órganos sólidos, como pudiera ser el hígado, como pudiera ser los riñones. El vaso es un órgano parenquimatoso. El vaso entonces está ubicado en el hipocondrio izquierdo. Tiene una forma bastante similar a los riñones, incluso hasta tiene pesos semejantes, y lo que vamos a ver es un poco cómo está constituida su histología. Entonces acá un poco lo que dijimos. Vemos entonces la estructura histológica del vaso. Entonces, como verán,
todos los órganos repiten varias de sus estructuras. Fíjense que tenemos una cápsula de tejido conectivo que rodea al vaso. Luego tenemos al vaso propiamente dicho, que se divide en dos, en pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa roja se denomina así porque está surcada de numerosos sinusoides, que son los que llevan la sangre, o sea, son estructuras vasculares. Y la pulpa blanca está conformada por el nódulo linfoide, es decir, por linfocitos predominantemente. Aunque en la siguiente diapositiva, ese nódulo linfoide tiene una arteriola característica que se denomina arteriola penicilada. El nódulo linfoide tiene una zona central y tiene una zona periférica que quizás en este preparado no es tan fácilmente distinguible, que se llama zona marginal. Ya vamos a ver por qué es importante conocer esta zona marginal. Entonces tenemos la pulpa blanca, el nódulo linfoide con su arteriola penicilada y los sinusoides sanguíneos por donde transcurre la sangre y que también está apoyado en tejido conectivo, que es la pulpa roja. Hemos visto entonces la anatomía de los órganos que componen el sistema inmunológico y hemos repasado su estructura histológica. Las diapositivas siguientes son un poco para recordar cómo se ven las células, pero no cuando forman parte del tejido, sino cuando se ven células sueltas. El hematólogo es el médico que estudia la sangre en su faz líquida. Acá vemos nosotros un tubo de ensayo y vemos cómo se divide el plasma de los elementos formes, es decir, de los elementos celulares, y vemos cómo es su relación. Entonces, ustedes saben que uno puede estudiar un tejido, entonces a ello se le llama técnica histológica, o se pueden estudiar las células sueltas y es un estudio citológico. En esta diapositiva vamos a observar cómo se ven las células, particularmente de la sangre. En esta observamos que los polimorfos nucleares, recordamos entonces polimorfo por la característica de sus núcleos, que son irregulares, no es un núcleo solo y redondo, y las funciones que tienen cada uno de estos polimorfos nucleares. Recordamos entonces que esto es muy importante que lo sepan, que los polimorfos nucleares son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Luego hablamos de otros tipos de células como son los macrófagos, los mastocitos y las células dendríticas, y allí ven cuál es la función de cada una de ellas. En esta diapositiva entonces hacemos un agrupamiento general de los leucocitos, que los dividimos en granulocitos, estos son los polimorfos nucleares, y a granulocitos, o sea los que no tienen granulaciones en su citoplasma, también son llamados mononucleares porque tienen un solo núcleo. Si bien los polimorfos nucleares también tenían un núcleo solo, era polimorfo, los mononucleares tienen un núcleo solo pero redondeado y más bien central. Acá recordamos que los linfocitos B hay tres tipos o subtipos de linfocitos B, los B1, los B2 y los B de la zona marginal del vaso. Cuando estudiamos el vaso destacamos esta zona, que era la zona que estaba rodeando al nódulo de la pulpa blanca, o sea, la zona más periférica de ese nódulo linfoide. Por eso dijimos que era importante recordarlo cuando vimos la histología. Seguimos con los subtipos de linfocitos B y sus funciones. Observamos cómo vemos un preparado en un extendido de sangre.
Los preparados que hemos observado anteriormente de cortes histológicos estaban teñidos con hematoxilina eosina. En vez, esta figura representa un extendido sanguíneo, el cual es coloreado con otro método de coloración que se denomina May-Grunwald-Hiemsa. Esta técnica es la utilizada habitualmente en los laboratorios de hematología. Por eso es que ustedes observan diferencias. Esta técnica, la de May-Grunwald-Hiemsa, resalta algo más las granulaciones citoplasmáticas de los polimorfos nucleares. Por último, y antes de despedirme, les quiero decir que todos los preparados que hemos visto en esta presentación están disponibles en el laboratorio de microscopía. Así es que cuando podamos utilizar dicho escenario, seguramente vamos a poder repasar todo esto con los microscopios. Entonces saludo a todos y cuídense.